como un niño que te está diciendo mami y uno no le para bolas, mami, pues te va a gritar hasta que le pares bolas. Es lo mismo la herida. Si tú no vas y la abrazas y conversas con ellos, y digo, tómense un café con sus heridas. ¿Qué está pasando? Y te das cuenta que siempre que te enfrentas a eso, entonces hay una misma sensación en el cuerpo. Ok, entonces acá hay algo que el cuerpo nos está diciendo, oye, acá hay algo. Acá hay un freno que el cuerpo y el sistema nervioso no miente. Y si uno aprende a hacer eso de los niños, de los animalitos, de sacudir esas emociones, de sacudir eso, no tendríamos ningún bloqueo en el cuerpo. Todo el tiempo estamos muriendo y renaciendo, todo el tiempo. Y es ese ciclo natural. Entonces, para recibir, tengo que dejar soltar. Hay momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Hay algo profundamente sabio en nuestro cuerpo. Aunque muchas veces no sepamos escucharlo, vivimos en una cultura que nos enseñó a confiar casi exclusivamente en la mente, en el análisis, en las explicaciones, en lo que podemos entender. Pero mientras tanto, el cuerpo sigue hablando, a través de sensaciones, emociones y movimientos que muchas veces ignoramos. ¿En qué momento dejamos de escucharlo? Hoy, en Impactando Vidas, vamos a explorar el cuerpo como un portal de conciencia, de sanación y de autenticidad. Y para hablar de esto, me acompaña una mujer que ha hecho del cuerpo un camino de exploración interior. Ella es Michelle Manterola, sanadora intuitiva, coach somática, actriz y creadora de Free Follow Dance, una práctica de movimiento consciente que invita a reconectar con la intuición y la presencia. Desde muy pequeña sintió un profundo interés por la espiritualidad y la meditación. Sin embargo, fue durante la pandemia cuando decidió escuchar el llamado de su alma y dedicar su vida a acompañar procesos de transformación a través del cuerpo. Michelle cree que el cuerpo no es solo un vehículo que nos acompaña en la vida, sino un maestro que guarda memorias, emociones y una sabiduría profunda que muchas veces olvidamos escuchar. Michelle, bienvenida a Impactando Vidas. Qué felicidad tenerte acá. Ay, Cata, qué felicidad estar aquí contigo y que podamos hablar de estos temas tan importantes. Sí. Y gracias por esa introducción tan linda. No, gracias. a ti muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y qué rico que podemos aprender de ti en este momento. Quisiera saber, muchas veces aprendemos a escuchar la mente antes que el cuerpo, ¿no es cierto? ¿Recuerdas el primer momento en tu vida en el que el cuerpo te habló con tanta claridad que ya no pudiste ignorarlo? Recuerdo, lo tengo como vago porque fue muy chiquita, pero recuerdo en una clase, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años y mi mamá empezó como un camino muy lindo, como de crecimiento espiritual, como a profundizar un poquito más como en su camino personal, y me llevaba a unas clases de meditación y me acuerdo de manejo de la mente y meditación y sanación con las manos y no sé qué. Y recuerdo que una señora un día se cae, yo tenía como 7 años, y una señora como que se cae, se pega en la rodilla y sentí como una energía en las manos. Ahí fue como que dije, ¿qué es esto? O sea, es como que... Y sentí como un impulso de ir a donde la señora. Y yo, pues chiquita, cerré los ojos, hice como así y como que le puse las manos como en su rodilla y se le empezó a calmar el dolor. Obviamente yo desde mi inocencia y desde mi impulso y desde mi instinto, que eso es lo que perdemos. Por eso yo veo a los niños como tan conectados como con su cuerpo, sus impulsos, su energía. Y esa vez como que me acompañó a lo largo como de mi historia y yo decía, bueno, y por eso como que digo, soy sanadora intuitiva porque fue como el primer momento en que sentí, ok, tenemos energía y esta energía puede ayudarnos tanto a nosotros como a otros también
Y a partir de ahí como que fui explorando mucho, obviamente desde la niñez y después desde la adolescencia, que como que uno va por otros lados también y por otros caminos, pero desde ahí empecé a tener mucha curiosidad con todos estos temas del cuerpo. Wow, increíble lo que te pasó. ¿Y qué dijo la señora cuando le hiciste No, eso? la señora fue con mi mamá y le dijo, oye, tu hija me acaba de quitar el dolor. Y se le estaba inflamando porque es que fue como que se cayó de una escalera y se pegó como en el borde de la escalera. Se le estaba inflamando la rodilla. Y ya, yo me fui a pintar. Y entonces mi mamá, la señora le dijo a mi mamá, oye, tu hija tiene como algo, o sea, como que explora eso porque se me quitó el dolor y se me quitó la inflamación, o sea, no se me inflamó. Y yo como... Y como que a partir de ahí, obviamente, pues como que fui tomando otro camino, como el de la actuación y todo, pero siempre como esta curiosidad de qué es esta energía. Y a mí me pasa todo el tiempo es que siento como energía en mi cuerpo, o sea, la siento muy clara, es una conexión con mi cuerpo como muy, muy presente, muy clara. De hecho, yo soy muy rebelde, digo yo, como de la información y de todos estos temas como cognitivos y entender y desde la mente. Y yo digo, no, hay que bajar más al cuerpo, que ahí está la información. Obviamente se complementa pues como con lo cognitivo, porque para eso tenemos como una mente también y es importantísimo, siento, utilizarla, pero como que desde ahí como que empecé como a explorar esta energía que es, ¿no? Y pues mi mamá fue una pieza importantísima también porque me ayudó y no cerró ese canal, sino como que me ayudó como a explorar y me llevaba y me traía y me hablaba y meditábamos juntas y yo aprendí a meditar muy chiquita y a entender todo este tema del cuerpo, la respiración, cómo funciona. Entonces desde ahí. Qué belleza, ¿no? Pues de verdad, como que es un buen inicio. Sí, la iniciación. Sí, o sea, estamos con pie derecho, mejor dicho, porque eso es algo increíble que no muchas personas les pasa y qué lindo que tuviste una guía que escogiste, tu alma escogió antes de nacer, que era tu mamá que te supo guiar por el camino correcto, que era total impresionante que hayas podido vivirlo de esa manera. Muchas veces, ahora me voy a trasladar a otro lado, muchas veces el lugar donde nacemos da una huella en nuestra forma de sentir el mundo, ¿no es cierto? ¿De qué manera México vive hoy en tu cuerpo, en tu sensibilidad, en tu forma de acompañar a otras personas? Ay, vive dentro de mí todo el tiempo. Es como que mi corazón vibra mucho con esa cultura, con mis ancestros, con mi comida, con la cultura. Siento que en México hay una energía muy poderosa, energética, muy potente, o sea, como de los chamanes, de sanadores, de medicinas ancestrales también que están mucho presentes en México. Y yo siento todo el tiempo eso y la alegría también. Yo digo que yo soy como colorinches en mi closet, como que tengo todos los colores y me encanta. Y México es, si te fijas, es como muy colorido. Y la alegría también, como la alegría, el baile. Por eso me conectó tanto Colombia también. Siento que somos culturas como muy sabias también y como muy iguales, ¿no? Pero México vive en mí en todo. Vibro siempre y cada vez que voy es como, ay, mi país, lo amo. Y todo el tiempo, y siento que lo que dices es verdad, como que te va formando también el lugar donde naciste y por algo nacemos. Ahora tú hablabas de que tú escogiste esa alma para nacer. Yo creo que también nosotros elegimos como almas para evolucionar o para el trabajo que tenemos que venir a hacer a este plano, en donde nacemos, ¿no? Y es como a veces lo ignoramos, pero es bonita la pregunta. Es como qué del lugar donde naciste te aporta para el servicio que tu alma tiene que entregar. Sí, y es que México, o sea, creo que es un país donde podemos encontrar como las cosas tan potentes. O sea, eso que tú dices de la energía lo siento igual, como que es muy potente lo que se entrega, como que muy con las ganas, con el alma, así lo siento yo y lo percibo. Ahora que tú mencionas eso, creo que tenemos como esa misma forma de verlo. ¿Y cómo te viniste acá? O sea, ¿cómo fue ese camino? Pues mira, fue muy lindo. Yo salí de México muy, muy joven, pues como a los 17 años me fui a Los Ángeles a estudiar
Y fue como mi primera como salida como a otro país. Estuve con mi hermana allá estudiando, terminé high school allá. Después volví a México un año y me fui a Miami. Y a partir de ahí me quedé en Miami como en el 2000, eso fue como en el 2002. Conozco a Pablo, a mi esposo, y estuvimos viviendo ahí hasta el 2007. Y me acuerdo que un día pues se le estaba por vencer la visa a Pablo, a mí también, como que ya Miami como que estaba de trabajo, no estaba tan bien. Y me dijo, oye, ¿por qué no nos vamos a Colombia? Y obviamente uno Colombia lo tenía en ese momento como en un lugar totalmente equivocado y ignorante además, ¿no? Porque uno veía a Colombia como lo que no era. Y yo como Colombia, uy no, como qué susto Colombia. Y me dijo, ¿por qué no vamos de vacaciones? ¿Conoces? Y pues miramos. Y yo siempre he sido una mujer como que se conecta mucho con su cuerpo y el cuerpo tiene este instinto y estos impulsos. Y cuando sabemos escuchar al cuerpo, el cuerpo nunca miente, el cuerpo siempre sabe. La mente es la que entra a analizar, no, Colombia, no, pero entonces cuando tú te dejas guiar mucho por el cuerpo nunca te va a mostrar algo que no sea como alineado como con tu bien o propósito. Entonces yo me acuerdo que llegué acá y veníamos en la Avenida El Dorado y yo veía esas montañas y yo decía, esta ciudad es divina. O sea, que son estas montañas tan divinas y empecé a sentir mucho la energía, porque también me conecto mucho como con las energías, soy muy sensible. Y me acuerdo en Usaquén, en la placita de Usaquén, que le dije a Pablo, o sea, eso fue o el primero o el segundo día, le dije, me quiero venir a vivir a este país. Ya, o sea, me encanta la energía que siento y me encanta lo que me está diciendo mi cuerpo y mi corazón, ¿no? Hay que estar acá. ¿Por qué? No sé, pero hay que venirnos. O sea, eso fue diciembre y en febrero estábamos aquí. O sea, fueron 2 meses, 2 meses acá y llevamos 18 años, casi 19, acá felices, felices. Este país me parece hermoso. Su gente, su cultura, la energía, un país también como muy apasionado, como con muchas ganas como de dar. Y dicen además que Colombia es como el centro espiritual más importante en el planeta, pues la sierra, y está el chakra como corazón en la sierra. Y yo siento esa energía acá, muy linda. Qué belleza. Entonces, lo que acabas de decir. Sí. ¿Y cómo haces, o sea, ahorita que te estaba escuchando, cómo haces para escuchar tu corazón y tu cuerpo? Es empezar, obviamente es un trabajo, es como ir al gimnasio, es un músculo que se entrena también, porque cuando hemos vivido mucho tiempo desconectados de nuestro cuerpo, incluso las sensaciones no las sentimos. Y eso empieza como desde muy niños, que a los niños se les empieza a quitar, por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo y es con la comida. Estamos educados, no, mi amor, no has comido mucho, come un poquito más, la última cucharadita. Y yo como mamá te lo digo, es difícil porque cuando el niño ha comido 3 cucharadas y te dice, ya me llené, es como así. Y cuando forzamos esa intuición, no es una intuición, es como esa interocepción que los niños tienen de saber qué les está pasando, de escuchar su cuerpo, que eso lo traemos todos. Claro. Empezamos como a cortar ese canal. Y entonces hay que trabajarlo. Entonces cuando lo hemos cortado y cuando hemos estado todo el tiempo en la mente y cuando todo lo racionalizamos y cuando todo lo pensamos y todo lo planeamos con la mente, empezamos como a dejar el cuerpo, pero tú lo decías en la introducción, el cuerpo nunca va a dejar de hablar. Va a hablarte más duro cuando no le hagas caso y de ahí vienen también muchas enfermedades, no digo que todas, pero se somatiza mucho cuando el cuerpo te está diciendo, hey, acá hay algo, acá hay una emoción que no ha sido procesada, que no ha sido trabajada y me está doliendo la rodilla. Y entonces uno no le para bolas y ahí viene como los problemas más grandes hasta que te toca pararle bolas de verdad y entonces ahí empezar a explorar qué hay. Pero es un músculo que se trabaja. Yo afortunadamente con mi mamá pues tuve esa mamá como que me pudo como llevar y hacerme escuchar mucho mi cuerpo, mi intuición. Y es esa vocecita que susurra, que no es que te va a hablar tan duro hasta que ya le toque hablarte más duro, pero es como empezar como con ejercicios simples de qué estoy sintiendo en este momento. Frío, ok. Es como las meditaciones, que es me siento y es un músculo que se va entrenando a qué siento en mis pies, qué sensaciones hay. El roce del zapato, ok, lo percibo. Y uno lo va entrenando poco a poco y es lo que yo hago como en mi terapia
Es el primer paso del coaching somático, es conectar a las personas con su cuerpo, porque yo veo mucha desconexión, mucha desconexión. Todo vivimos acá mucho tiempo, todo lo queremos rápido, todo es... Y es como bajo, respiro y simplemente como siento mi respiración, cómo entra el aire. O sea, son ejercicios como muy... Pero hay que trabajarlo, hay que irlo trabajando. Y los regalos que te trae eso son maravillosos, porque te trae ese tipo de... Hay un ejercicio muy lindo también de cuando tengas que tomar una decisión, es sentarte, hacerte la pregunta, y si tu cuerpo se inclina un poquito hacia adelante es mínimo, es sí, y si se inclina un poquito hacia atrás es no, antes de que la mente entre. Y es, Cata, es mágico ese ejercicio. Es como, ¿qué hago? ¿Este trabajo o este? Ok, me siento, escucho mi cuerpo, hago un trabajo como de conexión, de anclaje, y a partir de ahí hago la pregunta y el cuerpo inmediatamente se echa hacia adelante, es sí, vamos hacia allá, o no, espérate y lo... Entonces es como trabajarlo mucho. Muchas gracias por regalarnos esa herramienta, qué especial. No la sabía y me parece demasiado lindo. Y lo que tú dices, tienes toda la razón, porque cuando somos pequeños, pues el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho son amigos. Es decir, ahí no hay una distinción entre la corteza prefrontal que está acá, tengo que racionalizar absolutamente todo, sino al contrario, todos son amigos y no, por eso es que los niños... Nosotros decimos que son inocentes, pero yo más allá de la inocencia creo que son profundamente inteligentes, porque son capaces de decir lo que dice el cuerpo, de somatizar las cosas desde otra perspectiva. O sea, los niños son la inteligencia que deberíamos seguir. Totalmente. No me parece que sea tanto inocencia. Y cuando vamos creciendo ya esos dos hemisferios ya no son tan amigos. Entonces el izquierdo me empieza a cuestionar todo. Por eso muchas personas dicen, pero ¿por qué puedes hacer eso? O sea, ¿por qué? Y a mí, de pronto a ti también te han dicho, y yo no sé cómo explicártelo, pero yo lo siento. Es algo que yo tampoco considero que necesite ser explicado, sino es... Exacto, es más sentido. Exactamente. O sea, nos coordinadas. Mucha coordinación. Y esto que has vivido tanto con el cuerpo, ¿cómo crees tú que has podido ayudar a los demás a partir de ese don que la vida te dio? Ay, pues mira, como que te voy a echar un poquito la historia para atrás. Yo tenía esto muy claro, de hecho fui la coach de mis amigas de chiquita y les hacía ejercicio súper desde el instinto, ¿no? Y obviamente mi hermana es actriz y uno tiende a seguir como a los hermanos mayores lo que hagan. Me encanta mi profesión, la amo, pero como que me fui y me desvié como por ahí, pero siempre con esta curiosidad ahí como... Entonces, bueno, me fui como por la actuación, me fue muy bien, me empezó a ir muy bien, acá en Colombia también, bueno, espectacular. Y un día en pandemia le dije a Pablo, mira, yo siento que me voy a explotar. O sea, yo sentía literalmente mi energía como un globo y claramente un mensaje que me decía, Michelle, si tú no haces lo que viniste a hacer, tu pasión es la actuación, que está muy lindo y muy bien, pero digamos que tu propósito del alma es este tema como de conexión con el cuerpo, de danza. Todavía no lo tenía tan claro, era como este camino espiritual y como ayudar como a que las demás personas encuentren como ese camino y ese brillo. Y en pandemia le dije a Pablo, yo me voy a explotar. O sea, si yo no cumplo este propósito, y claro, ahí entran los miedos, ahí entra como, ay no, pero ahora esta actriz pues dedicada como al coaching somático, ¿sabes? Como que todo el saboteador como hablándome y fue un salto de mucho miedo, o sea, pero ya era un salto que tenía que dar. O sea, yo decía, de verdad me voy a explotar. O sea, o me voy a enfermar o algo me va a pasar. Y empecé como a investigar técnicas porque a mí me encanta bailar. O sea, de las cosas que más me gustan a mí en la vida es bailar. Y empecé como a explorar técnicas somáticas con danza y empecé como a crear free flow dance a partir como de toda esta exploración de somática y empecé como también a estudiar coaching somático
pues me certifiqué como coach somática y todo empezó a fluir. Es increíble cuando uno realmente como que se alinea y le dice al universo, ok, estoy lista, muerta del miedo, pero lista. Y ahí el universo te empieza a poner como todas las fichas, chuc, 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 chuc. Y empezamos a crear con Pablo The Wake Up Journey. Y yo me acuerdo en el primer The Wake Up Journey, no. O sea, yo me temblaba la voz del miedo que yo tenía. Y lo que yo le digo a la gente es, hay que cumplir ese propósito a pesar de ese miedo. Hay que lanzarse y ya poco a poco. Entonces, bueno, yo siento que a partir de ese don que me permití también, porque hay personas que tal vez yo me hubiera podido quedar como no, en mi zona cómoda, soy actriz, me va bien acá y esta energía, quién sabe qué me pasa, pero como que decidí dar el salto y ha sido súper bonito porque también entiendo todo el proceso de actuación que he tenido, porque también en la actuación es muy somática, la actuación es muy de sentir, muy de ir al cuerpo, las sensaciones, entonces como que se mezclan en una combinación súper linda y digamos que me doy cuenta que ese don puede como simplemente hacer de espejo, es como una corregulación con las personas. Me doy cuenta mucho en The Wake Up Journey como al yo estar como corregulada y respirando y en mi cuerpo, las personas se pueden como pegar a eso y encontrar dentro de cada uno ese camino hacia su cuerpo, ese camino de regreso hacia su cuerpo, porque el cuerpo igual está ahí, o sea, pero es como volver, es un poquito como cambiar la mirada, no tanto a la mente, sino al cuerpo, y siento que puedo dar mucho. Estoy empezando como con todo esto, porque, pues bueno, fue en la pandemia, obviamente como que mucho estudio, ahorita estoy también en otras formaciones. Quiero ayudar mucho a mujeres, o sea, me estoy como orientando más como a mujeres, que encontremos como esa esencia que se nos ha perdido también mucho por querer competir, por querer estar mucho en una esencia, en una polaridad que no es la nuestra. Y desde ahí tratar de liderar es muy complicado. O sea, el árbol jamás quiere ser conejo. Entonces, si el árbol quisiera ser conejo, ¿cómo le haces? Es complejo, es una lucha constante y yo veo eso mucho hoy en día en las mujeres, como una lucha por esto soy, pero quiero aparentar ser esto y actuar desde otro lugar que es incómodo. Entonces, Sí, es como, tienes yo toda la creo que razón. es eso, es como ayudar a la gente a volverse a conectar mucho con su cuerpo y desde ahí vivir. Claro, y ahora que tú estabas hablando de la actuación, eh, cuando, cuando estás actuando, el cuerpo se convierte en un canal para sentir y transmitir emociones muy intensas, como tú lo estabas mencionando. ¿Hubo algún momento en tu experiencia como actriz en el que entendiste que algo profundo sobre ti misma a través de tu propio cuerpo? Mm, En todos los personajes. Sí. Es increíble. La actuación es una herramienta maravillosa. O sea, yo digo que somos afortunados los actores en nuestro proceso personal, si lo vemos así, si lo queremos trabajar desde ese lugar también, porque en todos los personajes uno puede procesar cosas de uno mismo. Es como un Wow. laboratorio. Ok, me tocó este personaje y yo siempre trato de encontrar una conexión, porque si no, no hay verdad. Y en todos los personajes hay alguna conexión. Ok, la encuentro. ¿Qué conexión hay de este personaje con mi historia o con mis vivencias o con mis emociones o con lo que estoy viviendo ahora? Como tratar de hacer un link, porque si no es simplemente ir y como actuar entonces uno conecta. Y me doy cuenta en todos mis personajes que es como un proceso de catarsis, ¿sabes? Es como porque todos hemos sentido todas las emociones y no es, o sea, la rabia no está bien vista, el querer hacer algo distinto a lo que ya la cajita, como que nos metimos en la cajita de la sociedad, no, yo soy esta, soy así, y la actuación te permite jugar de una manera maravillosa y empezar a encontrar dentro de ti y empezar a sacar a través de ese personaje también y empezar como a hacer esa catarsis que es maravillosa. Y el cuerpo pues es una herramienta que es nuestra herramienta. O sea, no, el actor no tiene otra herramienta más que el cuerpo. Y si no se permite quitarse todas esas capas de lo quiero hacer bien, de quiero ser interesante, quiero decir algo inteligente, quiero opacar al otro,
sino es cómo me enfoco en acá, qué está pasando acá y qué está pasando en el otro de verdad. O sea, es como quitar esa capita y conectarme, que es como en las terapias. Fíjate que es muy parecido. O sea, yo en mis terapias, si a ti te debe pasar, es si tú no quitas ese filtro y no te conectas desde un lugar distinto con el otro, no vas a ver nada. No. Entonces van a ir los dos como por... Entonces uno ve escenas a veces que uno dice, no, estos dos no están nada conectados. Y otras que, wow, acá hay magia, acá hay una conexión, claro, porque te estoy viendo en realidad. Y estoy dejándome como impactar por lo que tú me estás dando. Y es como un baile. Es mucho un baile. Es como yo cómo me dejo como afectar por lo que tú me estás dando y cómo yo genero un impulso honesto hacia ti y cómo hay una honestidad ahí. Entonces el cuerpo en la actuación es como wow. O sea, por eso cuando empecé como a hacer todos estos temas de coaching somático decía, pues claro, soy actriz por eso. Claro. Y no me desvié, o sea, como que en algún momento yo decía, no, pero es que me desvié, es que yo desde chiquita hubiera tenido que estudiar psicología, ¿y por qué? Y ahora entiendo, digo, gracias que me fui por ahí porque entendí muchas cosas a través de una pasión que además me encanta. Claro, además, un poco lo que hablábamos en un principio y era, nosotros escogimos todo, ¿no? O sea, escogimos nuestra alma antes de venir a este planeta y a este universo, sabía ya quién iba a ser su mamá. Nuestro cuerpo, escogimos absolutamente todo. Muchas veces el cuerpo que nosotros criticamos es el cuerpo que nosotros escogimos y es algo que nos tendremos que recordar muchas veces. Todo lo que yo soy, yo ya lo escogí. Y eso que tú mencionas es sumamente relevante porque muchas veces pensamos que nosotros hemos cambiado de carrera o que estamos dejando todo por lo que yo estudié. Y en realidad, cuando profundizamos, entendemos que lo que estudiamos se complementa profundamente con lo que somos en este momento. Y nosotros jamás vamos a dejar de ser nada. Nosotros, lo que hemos estudiado nunca se nos va a quitar en la vida. Y tú tenías que tener esa experiencia primero para poder experimentarla tú, para poder después ayudar a los demás. Entonces es algo muy especial y muy, muy, muy lindo. Ahorita yo siento que está muy de moda decir, no, es que cambié de carrera. Si ustedes se ponen a ver en sus carreras, si ahora están haciendo otra cosa, vean cómo eso les sigue sirviendo y cómo en esa carrera ustedes ejecutaron lo que están trabajando en este momento. Entonces es algo muy lindo lo que has mencionado porque creo que todo ha venido relacionado. Desde que eras pequeña, lo que te ocurrió a ti, cómo tu mamá te permitió ser parte de que tú pudieras entender de esa manera tu cuerpo, la actuación, venir acá, que es muy raro. O sea, uno dice, pues, generalmente los actores van más a México que todo el mundo es como quisiera ir a México porque valoran, pues todo el mundo, me refiero al tema de la actuación, porque se valora mucho más al actor, ¿no? En Colombia los actores son diferentes, o sea, la concepción de los colombianos es diferente hacia la actuación. Y en México me parece que sí es un arte y lo hacen como tal. Entonces, mira todas estas vueltas que como que te dio la vida. Conociste a Pablo, llegaste acá, te quedaste. Todo te ha transformado a donde tienes que estar y cómo tienes que ser. Y eso que tienes tú es algo que estás en el momento que tienes que estar. Y ayudas a la gente a partir de lo que tienes hoy. No estás empezando, tú llevas una vida entera haciéndolo. Y no solamente en esta, sino muchas vidas antes. Qué pena. O sea, esto fue algo que buenísimo. Me surgió decírtelo, como me suelen pasar las cosas. Hoy me pasó en vivo contigo. Gracias. Decirte estas cosas. Gracias, Cata. Nuestro cuerpo guarda muchas historias, ¿no es cierto? Que muchas veces no hemos podido expresar con palabras. Cuando miras tu propia historia, ¿qué emociones o heridas sientes que tu cuerpo estuvo cargando durante muchos años en silencio? Uy, pues muchas. Yo creo que todos cargamos como heridas de la niñez, sobre todo, como esa etapa tan vulnerable. Yo
yo siento que lo he venido explorando y esa pregunta como es muy linda para mí y para los que nos están viendo y escuchando, porque es importante poder ir ahí. Nosotros le huimos siempre como al dolor, a la herida, y ahí es donde está el tesoro. Ahí es donde está, porque ahora tú mencionabas una cosa muy linda y es que nosotros elegimos como alma todo lo que experimentamos, y yo estoy de acuerdo con esta digamos, teoría, y es, nosotros venimos a evolucionar y evolucionamos también a partir de la incomodidad y de la herida y del dolor. Fíjate que en el nacimiento hay dos momentos muy claros presentes. El placer, porque se genera oxitocina, se genera endorfina, el cuerpo genera eso, y el dolor. Al bebé, o sea, el pasar por el canal de parto es como nuestra primera experiencia traumática de la vida. Y la vida es perfecta. O sea, no nos va, o sea, el universo, Dios, la vida, como lo llamen, la grandiosa vida, lo digo yo, y es, no va a ser algo que esté como en contra de nosotros. Y es como, ¿por qué es una experiencia traumática? ¿Por qué es doloroso nacer? ¿Por qué es doloroso? Al pobre bebé los pichan, las contracciones, el útero lo saca, el bebé dice, estoy acá atrapado, necesito salir, pero no estoy pudiendo. Pero a la vez está generando la mamá oxitocina que se la está pasando por el cordón, y a la vez es estas dos caras de esta misma moneda. Y es lo mismo, es como que yo siempre hablo de la herida. No busquemos solo la felicidad, no busquemos solo como lo bonito que me pasó en mi infancia. Vayamos también a esa otra cara, porque ahí hay guardadas una cantidad de regalos para evolucionar precisamente, y es lo que nuestra alma viene a trabajar. Entonces, mis padres se divorcian muy, muy chiquita, y yo siempre tuve como una historia que me conté, y era, no, yo la verdad no me afectó en nada lo de mis papás. Hay tantos niños como de papás separados y divorciados, yo cómo voy a estar en la bobada de que me afectó. Pero yo tenía un dolor, Cata, un dolor, que yo decía, hay algo muy profundo que me duele demasiado, y no había entendido. Y en un viaje con psilocibina, con honguitos, fue muy lindo, porque yo dije, bueno, quiero trabajar este dolor, quiero saber, y eso fue hace 2 años o 1 año y medio. Imagínate, o sea, desde los 5 años que se separan mis papás, 40 años después, estoy yo diciendo, bueno, ahora sí quiero ver esto. Y era tal como el dolor que yo lo había como negado, y en el viaje yo decía, este dolor tiene que ser otra cosa. O sea, a mí me tuvieron que haber hecho algo mucho más grave de chiquita para que yo tenga este dolor, y lo quiero ver, y estoy lista. Y entonces digamos que la medicina pues te va llevando, y yo me encontraba como con un espacio vacío y como una pregunta dentro de mí que decía, ¿estás lista para verlo ahora sí? Y yo, sí, estoy lista. Finalmente veo esta escena de yo chiquita llorando, mis papás peleando, y ahí entiendo, y ahí empiezo a poder expresar, claro, desde el cuerpo, porque digamos, cuando uno hace estas experiencias, o respiración, o una meditación muy profunda y va al cuerpo, es muy somático, o sea, no es tanto de la mente. Y ahí empecé a entender, ok, la herida de abandono, se me destruyó mi mundo, sí, y es como la aceptación de tu propia herida, que a veces la minimizamos como por, no sé por qué, es como mi herida o mi miedo no es tan importante, hay otra gente como con cosas más fuertes. Y es como abrazar nuestra propia herida. Y ahí entendí como la importancia de verdad de ir, verla, abrazarla, y ahí uno se puede empezar a amistar con esa situación. Ahí es que realmente, pero cuando la ves y la escuchas y la abrazas, cuando la niegas, no pasa. Es como un niño que te está diciendo mami, y uno no le para bolas. Mami, pues te va a gritar hasta que le pares bolas. Es lo mismo la herida. Si tú no vas y la abrazas y conversas con ellos, digo, tómense un café con sus heridas, siéntense y digan, bueno, ¿qué hay de esto para mi evolución? ¿No? Porque todo es para nuestra evolución. Y entonces ahí fue que la entendí y la sané. Y ahora te hablo de esto y ya no siento. Antes yo hablaba del divorcio de mis papás y era como, no me afectó, pero acá sentía como una cosa, un dolor, todo se me tensionaba. Y es como,
Y obviamente esa se sigue trabajando, porque la herida de abandono, de rechazo, la vida te la sigue ahí como prendiendo como botoncitos rojos. Y son maravillosos esos maestros que llegan y te hacen así, en lugar de huir de ese maestro, saber qué me estás mostrando para mi evolución. Entonces, Qué belleza. sí, pues 40 años después me fui a... Pero tuvo que haber pasado en el momento que era. Tal cual. No podía darse antes, seguramente porque no tendríamos las mismas herramientas para poder asimilarlo de esa manera. Uh-huh. Por eso ahí te preguntaron, o sea, tú misma, como tu cuerpo te dijo, ¿estás lista para poder entenderlo y verlo? Y tú, sí, ahora sí, porque tengo las herramientas seguramente para poder gestionar ese dolor. Porque muchas veces nosotros podemos, y algo que tú mencionabas es muy cierto, nosotros podemos decir, no, pues es que todo el mundo se separó, o sea, todo, eso es normal, eso es súper tranquilo, yo que voy a estar mal por eso, si hay muchas personas que les pasan cosas terribles. Pero ahí estamos otra vez volviendo como al exterior, a escuchar todo el ruido externo. Y lo realmente importante es lo que me pasa a mí. O sea, no pasa nada. Si yo estoy triste porque me hice algo en un dedo o me corté una uña, está bien. O sea, no tengo que decir, no, es que yo me corté la uña, pero eso no es nada. No, es algo porque es algo para mí. Y es muy bonito como este cariño que te pudiste dar y ese amor que te pudiste dar. Y por eso ya no lo ves con esa tristeza. Y cuando uno le pasa eso, yo te entiendo mucho. Es como que uno dice, como que desperté. Ay, sí. Es ¿No como es una cierto? liberación, como de, uy, es como verme, ¿sabes? Exacto. Es como que siento que nos negamos mucho a vernos de verdad, a vernos como con nuestra completud. Y tratamos de ver como, y lo otro lo juzgamos, lo criticamos, lo rechazamos. Y también es como que eso es como lo que nos han enseñado también. Entonces también hay que abrazar eso, hay que abrazar lo que tú decías, llegó en el momento perfecto y también abrazar el proceso, no querer llegar a un resultado de sanación, sino cómo abrazo este proceso, cómo me hago pasito, cómo entiendo de dónde vengo, o sea, como que todo el contexto y no darnos tan duro, ¿no? Con las cosas. Sí, y no necesitar la inmediatez, eso que mencionaste también es valiosísimo, porque generalmente nosotros queremos todo ya, ¿no? Entonces es como, bueno, entonces yo sí voy a The Wake Up Journey, entonces necesito ya todo ya, y todo no es ya. Sí. Es algo que muchas veces, yo no sé si te ha pasado que en cualquier retiro a uno le dicen escríbase una carta y se la doy después de tantos años. Es porque el proceso te va guiando hacia donde tienes que ir y cómo lo tienes que tratar. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, nosotros somos constantes con ese proceso. Y a medida que somos más constantes, más entendimiento y más sanación. Entonces eso es algo muy lindo lo que acabas de mencionar. No, mejor dicho, estoy súper conectada hoy. O sea, nos vamos a poner pilas, yo estoy súper conectada. Delicioso. Hay momentos en la vida en los que dejamos de vivir la expectativa de los demás, que es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Y empezamos a vivir desde la verdad interior. ¿Recuerdas cuál fue el instante en el que sentiste que estabas eligiendo tu verdad? Clarísimo. En la pandemia, que hice una meditación y dije, tengo que empezar a vivir desde mi verdad. A mí me sucedió algo y es que yo admiro mucho a mi hermana en lo que hace. Y pues tomé ese camino, digamos, pero siento que como que negué un poquito, era como un poco como querer ser como esa imagen. Y nos pasa mucho con hermanos, con amigos, para encajar en la sociedad, con un grupo, lo que sea, ¿no? Y es como empezamos a dejar de lado nuestra verdad, que también ese proceso hay que abrazarlo, o sea, no es como darse palo de no, porque también trae otros regalos, pero como que empecé como a seguir eso, y en la pandemia cuando dije, tengo que volver a mí, ¿cuál es ese propósito? ¿Qué es lo que me mueve a mí? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿No? Y ahí empecé como a entender, claro,
empecé como a querer también cumplir como esas expectativas o ese rol que no era yo. Y ahí fue cuando empecé como todo un proceso súper, súper bonito que incluso me llevó a tomar una decisión yo me operé, me puse prótesis como a los 17 años, en un momento como de, pues estaba muy chiquita, para querer encajar con expectativas. También yo estaba empezando a actuar, yo era planísima, como soy, y empezar como a cumplir esas expectativas. Y en la pandemia dije, me quiero quitar estas prótesis, o sea, porque esto no soy yo. Esto fue para cumplir unas expectativas de una industria, de un círculo de amigas, y yo nunca tomé la decisión como desde mi verdad. Y entonces tomé esa decisión, fue duro al comienzo, yo estaba, según yo, súper fresca, diciendo, no, a mí me va a ir súper bien, y mi mamá me decía, Mitch, te va a dar duro porque o sea, llevas cuántos años mirándote y uno se identifica además mucho. Entonces este proceso fue muy lindo porque uno entiende ahí con la experiencia cómo se identifica uno con lo de afuera, con lo que ve, con el soy abogada, no sé qué, casada con no sé quién, tanto sí. Entonces uno se identifica como con unos rótulos que cuando eso se destruye o eso se va, por eso el dolor es tan grande cuando se destruyen cosas. Si uno se vuelve más a uno, si van y vienen y no hay tanto dolor porque uno no se generó como esa gran mentira, digamos, para cumplir expectativas. Entonces, claro, no, yo me opero y la primera semana, Cata, yo me miraba al espejo y yo lloraba y decía, me veo horrible. Claro, fue un shock muy grande porque pues acostumbrada, pero fue muy lindo porque la pregunta siempre estaba ahí es, ¿para qué hiciste esto? ¿Para qué? Para volver a ti, ok. Mira, y hoy en día digo, fue la mejor decisión porque más que lo físico, fue como un volver a mí desde mi verdad, desde regresar como a mi esencia, quién soy yo. Entonces no fue un acto ni de rebeldía, sino cómo vuelvo a mí. Con lo mismo con el coaching somático, cómo vuelvo a mí, cómo vuelvo como a ese propósito de quién soy yo. Entonces esa fue como, o sea, 2 momentos como súper claros en lo profesional o en el propósito y en lo físico también, ¿no? Cómo vuelvo y soy yo. Wow. Felicitaciones de todo corazón porque felicitaciones por volver a ti, por ser capaz de mirarte. Eso es de una profundidad impresionante. Y entiendo como las expectativas que tenemos, pero también siento que eso también nos sirvió mucho, el poder haber estado con las prótesis. No, total. ¿No es cierto? Y eso lo entendí después y fue como disfruté. Exacto. Y para algo también, porque por eso digo como cuando hay un maestro que llega y te hace así y uno, uy, es que no soporto a esta persona, mírala. ¿Y por qué? Y después le agradeces, porque es por algo. Y entonces todo este proceso mío tal vez no me hubiera llevado a el entendimiento de quiero regresar a mí. Entonces, agradecidísima, o sea, las disfruté, me encantaban, pero llegó el momento en que, ok, quiero volver a mí, pero si no hubiera estado esa decisión, o sea, todas las decisiones son y vienen para transformarnos, para evolucionar siempre. No hay ninguna cosa que nos suceda que sea como, uy, yo tan de malas y esto no trae ningún aprendizaje. No, siempre es la pregunta es, y esto es muy clichésudo, pero es ¿para qué? Cierto. No ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué hay de eso que está pasando allá afuera que me sirve a mi proceso? Que le sirve a mi evolución. Y es maravilloso. Y también la decisión de las personas que deciden ponerse, quitarse, o sea, no, por eso digo, no tomar decisiones desde la moda, desde lo que otros, sino lo que yo necesito y todo está bien. O sea, las que se ponen, las que no, las que se quitan, las que se vuelven a poner, o sea, todo está perfecto y todo es para un bien que hay que entenderlo desde ahí.
Así es. Y hablabas de un tema importantísimo y es cómo nosotros entendemos lo que nos ocurre como con una connotación negativa. Porque muchas veces he tenido varios clientes que me dicen, pero porque a mí siempre me pasa esto, siempre tengo esto y en el momento entiendo que no es tan fácil aceptarlo y decir, no, pues súper chévere que me haya pasado esto. Claro. Pues yo no conozco a la primera persona que diga como, ay, no, delicioso que me pasó esto tan terrible. O sea, Sí, eso no. lo entiendo completamente. Pero cuando después entendemos y decimos, vea, si yo me pongo a pensar, ¿por qué ocurrió esto? Claro, si no me hubiera pasado esto, pues yo no hubiera hecho esto y empezamos como a crear ese pequeño diario de esa anécdota, nos damos cuenta que las cosas estuvieron perfectas que ocurrieran así. Entonces a mí me dicen mucho porque hay cosas terribles que pasan y yo digo, qué chévere que te pasó eso. Y es como, Cata, ¿por qué me estás diciendo esto? O sea, no me puedes decir eso. Mira esto. Wow, claro, ya entiendo. Entonces, eso que acabas de decir es muy valioso y es importante que no importa si se pone, no se deja, no se quita, no se... Está bien todo, Está siempre bien. y cuando sea con la decisión mía, que yo esté feliz de hacerlo. Me encanta lo que me has dicho. Y me has hablado mucho del coaching somático, Sí. porque nos recuerda que el cuerpo no es solo un vehículo, como nos has comentado, sino un maestro, que también nos lo has mencionado. Desde tu experiencia, ¿qué tipo de sabiduría vive en el cuerpo que muchas veces la mente no logra comprender? Yo hablo del cuerpo como si fuera una biblioteca. O sea, el cuerpo tiene todas las respuestas, los registros, todo absolutamente. Y el cuerpo, digamos que es un vehículo muy sabio, es como nuestro pequeño templo, que es de una sabiduría increíble. Y no sé, para mí el cuerpo, o sea, lo que te decía al comienzo, yo soy muy rebelde con la información, sobre todo en procesos de sanación, de entendimiento, de trascendencia, de transformación. Y el coaching somático nace precisamente de algo que estaba como que no hacía match. Y era, bueno, si yo estoy entendiendo que tengo que ir de este punto a este punto y tengo claridad absoluta y tengo todas las herramientas y tengo claridad de mis obstáculos ¿qué pasa? ¿Por qué no llego? O sea, hay algo que no, como que no fluye. Y se empezaron a dar cuenta que era un tema del cuerpo. Y cuando hay algo muy profundo, no en todos los casos, por supuesto, pero cuando hay algo muy profundo, un bloqueo muy profundo en el cuerpo, recuerda que todas las heridas y los traumas se alojan en el sistema nervioso y se alojan en el cuerpo. Y cuando hay algo que para el sistema nervioso es peligro, significa peligro, por más que yo tenga claridad de mis acciones, de esto, mañana me levanto, de mis hábitos, de no sé qué, no vas a poder dar el paso. Se empezaron a dar cuenta, ok, acá falta como algo. Entonces hay que ir al cuerpo y hay que explorar ahí qué está pasando. Como, ok, siento como cuando te hablo de este tema, mis coachings son muy desde lo corporal y es raro para la gente porque ok, cuéntame por qué estás acá. Entonces te empiezan a contar la historia. No, porque mira que mi amiga, no sé qué. Entonces cuando yo siento, ok, todo esto, ¿dónde lo sientes en tu cuerpo? ¿Cómo así dónde lo siento en mi cuerpo? O sea, la gente no se pregunta no se hace ese cuestionamiento y es como, sí, ¿dónde lo sientes? Y a partir de ahí es empezar como a liberar esa carga para que tu cuerpo, que es tu vehículo, igual que tu mente también, que puede como hacer cosas como más técnicas y dividir, ¿no? Y poner como en cuarticos, bueno, esto va acá, esto, porque sin la mente seríamos un desastre, sin la mente seríamos como pues unos animalitos salvajes, como instintivos, que no, es importante, pero si el cuerpo no va con tu mente, hay algo ahí que está desconectado. Entonces no podemos obviar esa biblioteca. Entonces es como, ok, me está pasando esto, ok, entro a mi cuerpo, entro a esa biblioteca y saco el libro de
qué me está pasando en mi rodilla y cómo lo estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo esta tensión en la rodilla. Cada vez, además, tú hablabas de un diario, que es importantísimo, un diario somático. Yo invito a la gente a tener un diario somático. Cuando te enfrentes con una situación repetitiva, empieza a observar tu cuerpo. ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando me enfrento otra vez con este jefe, con esta conversación difícil, con esta pareja? ¿Qué está pasando? Y te das cuenta que siempre que te enfrentas a eso, entonces hay una misma sensación en el cuerpo. Y ahí como es ir como llevando ok, entonces acá hay algo que el cuerpo nos está diciendo, oye, acá hay algo. Acá hay un freno que el cuerpo y el sistema nervioso no miente. O está en alerta, o está en el centro como reguladito, o está del otro lado como en depresión y congelado del otro lado sin querer como dar el paso. Entonces siento que el cuerpo es algo que es importantísimo como trabajar y uno lo ve en los niños. Yo con mi hija ha sido increíble ese proceso porque lo veo mucho en ella. O sea, es como ahí está. Y las emociones, ella, si uno la deja, la emoción hace esto, tiene un pico y baja. O sea, la emoción no se queda en los niños si tú les permites. Porque es como que se permiten y por eso se permiten patear y sacar y moverse y patalear. Y la pataleta es por algo, el cuerpo necesita moverlo. O sea, yo no es como, no, tengo mucha rabia, mucha ira, pero acá me quedo. No, te toca salir a correr, te toca pegarle como a un punching bag y sacar la energía, bailar, moverla. Los animales también es increíble. Un animalito se lo va a comer, un impala se lo van a comer, y se logra salvar y tú ves cómo se sacude. Y es como, ¿cómo sacudo esto que me acaba de pasar? Porque lo tengo en el cuerpo. O sea, ese es trauma y nosotros no. Nosotros lo racionamos. Entonces, ¿qué me acaba de pasar? No me voy a tomar un café con una amiga, me como un pote de helado y lo hablo. Y lo hablo y lo hablo y lo hablo. Sí, no, pero hay que sacarlo. Hay que liberarlo a través del cuerpo. Y si uno aprende a hacer eso de los niños, de los animalitos, de sacudir esas emociones, de sacudir eso, no tendríamos ningún bloqueo en el cuerpo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que nos debemos encontrar en otra vida porque creo que todas las cosas que dices, o sea, estoy muy conectada con lo que mencionas. Ahora que hablabas de la biblioteca, yo siempre pongo ese ejemplo de la biblioteca en el cuerpo, o sea, me encantó eso. Y estoy completamente de acuerdo contigo y es porque nuestra cultura, o sea, nosotros no nos enseñaron qué pasaba con nosotros cuando éramos pequeños. En muchas ocasiones, como uno se caía y Catalina, levántese que la vida es dura, mamita. O sea, sí. eso es una bobada lo que le está pasando a usted, me hace el favor y se levanta, no sé qué. Entonces, claro, como que las personas entendimos que en nuestra vida las cosas eran como, no, yo no puedo expresar eso, ¿no es cierto? Y está mal sentir rabia por el otro y eso es pecado. Y no, o sea, nada es pecado. O sea, si tú tienes rabia, está bien que tengas rabia también. ¿Y cómo la sacas? Yo muchas veces, cuando tú decías hechos, muchas veces digo, si ustedes tienen una almohada, sí, péguenle a la almohada durísimo, porque necesitamos que salga de tu cuerpo eso que estás sintiendo. Tal cual. Mejor dicho, estoy súper conectada. Y lo de la actuación, ahí vuelvo un poquito a la actuación, que es maravilloso. Ahí es como esa catarsis que uno puede hacer con personajes. Ay, claro. Que es como, razón. O sea, todo el mundo ha querido ahorcar a alguien en la vida. Sí. Pero pues claro, o sea, uno no, evidentemente, sí. O sea, la actuación es una realidad imaginaria que no, los valores son distintos. Los valores en la imaginación son diferentes, en la actuación son diferentes que en la vida real. Uno no puede andar ahorcando gente por ahí, pero uno lo siente. Y entonces, ¿cómo lo expresa? Pegándole una almohada. Y en la actuación, pues, ¿cómo lo expresa uno con personajes que dice, uy, qué delicia este personaje, porque, mejor dicho, porque acá sí, hubiera querido ahorcar a todos estos y lo puedo hacer acá en escena y ya. Sí, y muchas veces, porque las personas nos podemos como dar muy duro en los pensamientos que tenemos, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, obviamente no contamos en realidad lo que pensamos, pero de pronto uno va manejando en Bogotá y uno dice, o sea, quisieras pichar a todo el mundo, sí. ¿no? Pero ojalá no es pichar, sino otra cosa más terrible. Entonces uno dice, eso no está mal, o sea, pero no lo saquemos solo en el tráfico, sino saquémoslo, o sea, yo no tengo por qué bajar la ventana y triple. No. O sea, yo puedo sacarlo haciéndome responsable de mis cosas. Responsables, que esa es la clave.
como cómo me hago responsable de mi emoción, de lo que yo estoy sintiendo, porque el otro no tiene nada que ver. El otro simplemente tal vez me despichó un botoncito que tengo que explorar qué me está pasando si me da tanta rabia que el taxista se me meta. El taxista se metió, eso es el taxista. Y el taxista es un maestro para que si se me encendió a mí un botón, entonces la pregunta siempre es cómo volteo a mirarme a mí, que es lo más incómodo del mundo. Y por eso prefiero echarle la culpa al taxista. Y tengo todas las justificaciones porque está mal que la gente se cruce, está mal que se pase en un semáforo, claro, todas las justificaciones mentales posibles. Pero lo que sentí en mi cuerpo, esa rabia, esa emoción, esa tristeza, ese dolor, es mío. ¿Y cómo me hago responsable yo? Y las emociones son maravillosas, pero la gestión es la que ahí como que se nos embolata. Es, ok, sentí ira, sentí rabia, que está perfecto sentirla, pero no le voy a ir a pegar al otro. Y no voy a ir a insultar al otro, porque es mía. Y entonces, ¿cómo yo voy y la gestiono? Y no me la contengo, sino la abrazo. ¿Y qué me estás tratando de decir para mí? Entonces es como, esa es la clave, hacernos responsables de todo, de lo que me pasa, de lo que elegí, de la pareja, es que no, este es terrible y no sé qué. Bueno, me hago responsable. Yo elegí también. Yo también le dije que sí, yo también estoy aquí. Entonces, ¿cómo pongo un límite? Entonces tal vez no estoy aprendiendo a poner límites. Y este man me está mostrando que no estoy poniendo límites. Entonces, ¿cómo pongo un límite? ¿Cómo digo que ya no? ¿Cómo me hago responsable? Que eso yo creo que es Sí, de acuerdo. la clave. Y responsable y lo que tú comentabas, hacernos cargo de lo que sentimos. Por ejemplo, en Japón, sí, en Japón no hay muchas basuras para uno tirar la basura. ¿Por qué? Porque allá dicen que cada uno tiene que hacerse cargo de su propia basura. Pues claro. Eso no, o sea, eso es lo más, mejor dicho. Qué belleza. Es lo más, si podemos mirar nuestras emociones y podemos verlo, es un símil impresionante. Oye, me encanta. Es como, claro, o sea, son mis propias cosas. Entonces, si tú viniste a agredirme a mí, por ejemplo, yo no voy a salir con mi ego a defenderme, porque eso es tu problema, bueno, no tú, otro ser humano, sí, cualquier cosa. Tu basura, sí, o tu responsabilidad. Exacto, es como cada persona que haga sus cosas, pero si yo soy consciente en realidad de lo que me pasa, no tengo por qué reaccionar frente a lo que me haces. Y si de mí va a salir siempre una sonrisa, por más de que tú seas hartísimo y no me das una sonrisa, pues yo estoy bien. O sea, yo estoy contenta con mis cosas porque me hago cargo de lo que tengo. Muchas personas viven desconectadas de su cuerpo durante muchos años, como lo mencionábamos en un principio y tú nos habías enseñado esto. ¿Cuál es la primera señal de que alguien empieza realmente a volver a habitarse? Digamos que puede ser como una cosa como de repente me pasó y como que se iluminó y sentí mi cuerpo, pero yo siento que es más una elección. Es como cuando uno elige y dice, bueno, voy a empezar a comer bien porque quiero esto. Es como más, y surge desde una curiosidad. Es como, me parece como que si tú has estado desconectado, no sé, 20 años, 30 años, lo que sea, que de repente se te iluminó y empezaste a sentir tu cuerpo, es más como desde una decisión que uno hace. Ok, quiero empezar más a conectar con el cuerpo. Y es más desde la curiosidad, y es más desde el amor. Y tú decías una cosa muy linda también, es desde la aceptación. Desde un poquito más desde el afuera hacia el adentro. A las mujeres yo también les hago mucho ese ejercicio de todas. Es increíble que nos veamos al espejo y algo nos tengamos que criticar. Es como, ¿por qué? Y es como empezar desde afuera a amar tu cuerpo. No está mal que uno lo quiera mejorar, que uno quiera hacer ejercicio, que uno no esté peinado como que no está tan chévere, entonces hago algo. Pero es como una elección, Cata. Yo no creo que llegue como de repente, como que, no, empecé a sentir mi cuerpo, si has estado desconectado. Entonces, más desde una curiosidad, desde qué estoy sintiendo, lo que te decía, como desde las sensaciones primero, darme cuenta que estoy sintiendo frío, desde eso básico. Hay unos ejercicios somáticos que es como la interocepción y es empezar a sentir, la estereocepción, perdón, empezar a sentir como estos sentidos que estoy escuchando, desde los sentidos,
qué estoy escuchando, más allá, qué estoy sintiendo, qué estoy oliendo. O sea, es más desde los sentidos primero, empezar a entender y luego qué estoy sintiendo. Y ahí ya uno se va a la interocepción y es qué estoy sintiendo, hambre, estoy sintiendo frío. Y ya uno empieza a ir más allá de sensaciones más amplias. Estoy sintiendo como frustración, rigidez, donde siento flexibilidad y ya irse como metiendo un poquito más, pero es desde la decisión, es desde voltear la mirada y empezar a entender que tenemos un cuerpo. O sea, ese es nuestro vehículo más claro que ni el agua. Y es cómo empiezo a ir ahí desde la curiosidad, desde el amor, desde la aceptación, y empezar a hacer estos ejercicios. Por eso la meditación también es tan poderosa, porque la meditación como que tomamos la decisión de, ok, voy a cerrar los ojos, voy a sentir mi respiración. Y es como una decisión que yo hago, no algo que de repente me llegó y me iluminó. Eso es como más complejo. ¿Qué puede pasar? Sí, yo creo que pues yo no he visto el primer caso, pero puede pasar. O sea, puede pasar incluso hay experiencias somáticas que tú ni te das cuenta que sanaste. Y es en una clase de yoga. Y tú vas y mueves y tu cuerpo como que se movió y hizo y no sé qué. Y te das cuenta, ay, mira en la reunión de mi jefe, no sé qué, que antes me alteraba, como que llegué más tranquila. Tan raro. Y entonces es empezar a explorar qué pasó. Y ocurren sanaciones así o liberaciones, digamos, en respiración, mucho lo que hacemos nosotros con la respiración. Lo que hablamos ahorita del hielo, que no es solo físico, sensación física de dolor y frío, sino también hay sanas como otras cosas y ocurren como muchas sanaciones, pero es así, o sea, liberaciones sí, porque el sistema nervioso, cuando tú le permites expresar el cuerpo o ir al cuerpo, el sistema nervioso es tan perfecto que tiene formas de liberar. Si tú le dejas de estar acá todo el tiempo y permites, por eso en clases de yoga, en clases de danza, más danza no como tan cuadriculada, sino como más como libre. Y ahí el cuerpo, como el cuerpo está más más a cargo, entonces el sistema nervioso tiene formas como de liberar. Claro, yo creo que a todos nos pasa que de pronto queremos o tenemos cierta curiosidad frente a algo. Entonces decimos, por ejemplo, oiga, a mí esto como que me parece chévere, como lo de la respiración, no sé, como que me gusta, como que me atrae. Yo considero que es el cuerpo también el que nos está guiando a que eso es lo que necesitas y tu atención se dirige allá. Tal cual. Y eso tiene que ver todo con lo que tú mencionas, que es la decisión que yo tomo y lo que el cuerpo me dice sin yo entenderlo. Totalmente. Porque como que no le pregunto, sino que él como que me dice, bueno, ya que no me estás prestando atención, entonces me toca hacerte como esto, como para que me lleves a donde lo que necesitas. Es muy especial y único esa conexión que existe con nosotros, porque aunque no lo creamos, nuestro cuerpo siempre, como lo mencionábamos, nos está hablando. Siempre. O sea, él nos está diciendo qué necesitamos. Y es más importante escucharnos a nosotros que a los demás. Siempre. No es por egoísmo, es por amor. Total. Propio. Las enfermedades, perdón, que voy a meter acá algo que buenísimo. tengo acá, y es lo que acabas de mencionar, las enfermedades es lo mismo. O sea, por un lado te lleva a cosas como para explorar algo, pero también las enfermedades, hay un libro muy lindo que se llama La enfermedad como camino, y las enfermedades, cuando no hacemos caso, en muchas ocasiones es, ok, te dio esta enfermedad, es para que vayas a mirar esto que hay detrás de esto, o sea, qué hay detrás de esta enfermedad. Es como el cuerpo también diciéndote, mira, llevo 25 años tratando de que mires esta herida, de que mires esta emoción, de que liberes esto, y no me estás haciendo caso, me toca como mostrártelo de esta forma dolorosa. Y fíjate que mucha gente que se enferma de enfermedades graves empiezan van al médico y evidentemente hay que tratarlo pues como desde la parte médica porque ya se hizo un problema más grande, pero mucha gente es, bueno, quiero también tratarlo desde el lado psicológico y qué pasa con esta enfermedad y qué significa esta enfermedad. Y ahí es que voltean la mirada y la enfermedad muchas veces
ayuda a ver esas cosas que no estábamos también viendo. Entonces, así es. Y por eso lo que es que todo se conecta impresionante. O sea, nuestro cuerpo, la enfermedad ya es el último paso, como tú dices. Es el último, porque antes nos estuvo diciendo como, ay, tan lindos. Antes nos estuvo diciendo como, Dios mío, mira que esto es importante que le prestes atención. Ay, no. Como esas cosas que uno dice, ay, no, después. mañana. Sí, Mañana. Y el cuerpo nos dice, no, es que mañana no. O sea, necesito que me prestes atención de lo que me está pasando. Necesito que esto que tienes acá lo investigues. Tal cual. Por eso acumulamos como rabias, dolores y todo se va y se mete ahí. Estamos muy conectadas, Mish, o sea, muy conectadas. Me encanta. Bueno, hablemos de Free Follow Dance, que es una práctica que tú la creaste, donde el movimiento se convierte en una meditación viva. Sí. ¿En qué momento descubriste que el movimiento podría ser el portal tan profundo de sanación, donde más allá de la pandemia, que tú dijeras, esto es lo que yo puedo enseñarles a los demás a que puedan liberar? ¿Cómo lo hiciste? Pues me voy mucho más atrás. En mis clases de actuación en México había una clase que se llama expresión corporal. Y bueno, pues yo siempre había como bailado o entendido el baile como coreografía, como la moda de que entonces hacer eje, ja, eje, para los que están como en esa edad. Sí. Y entonces todo el mundo seguimos el paso y los no sé qué. Y en esta clase de expresión corporal, me acuerdo que fue así como una cosa que yo sentí, porque yo he sido malísima para seguir coreografía. O sea, tú no sabes lo descoordinada. No. O sea, me ha costado un trabajo siempre como la coreografía y o sea, yo veo gente que baila y canta y digo, o sea, mi hermana, por ejemplo, que, o sea, y al mismo tiempo canta, yo digo, no puede ser. O sea, cómo coordinan que el brazo va acá y que no sé qué, y lo hacen así, pum, y se ve divino. No. O sea, yo era en mis clases de baile hasta atrás, descoordinadísima, me iba para un lado, me chocaba con la de al lado, me chocaba con la del otro. No, acá en Colombia lo intenté también, clases de rumba, y más o menos tengo muy buen ritmo tengo, pero como que aprenderme una cosa estructurada era como, no. Y en esta clase de expresión corporal, era una clase que era como los animales, o sea, era escoger un animal y moverte como el animal. Entonces me acuerdo que me empecé como a mover, y empecé a sentir como, wow, esto está increíble. Y a partir de ahí, empecé como a bailar y a entender cómo el baile es una expresión de mi autenticidad. Yo no tengo que seguir unos pasos, que está perfecto los que quieran seguir pasos y las coreografías, pero eso es como sirve a otra cosa, sirve a otro fin. Si tú quieres realmente conectarte y liberar, no es pasos y la clase de rumba que todo el mundo vamos igual, porque ahí no liberas. Tú liberas desde el cuerpo, desde lo que el cuerpo necesita mover. Yo lo digo mucho en las clases, en las sesiones de Free Flow Dance, y es, ¿qué necesita mover tu cuerpo hoy? No importa el ritmo, no importa el de al lado, porque el cuerpo es el que lidera el movimiento, no la mente que tiene que ir así para que se vea bonito, y ¿sí? Que eso cumple a otro fin y es un espectáculo divino, y mis respetos a los bailarines, que me encanta verlos bailar, pero no cumple con la función de liberar, sanar, transformar, entender, encontrar. Entonces en la pandemia empecé a recordar todo eso porque me empecé a conectar. O sea, como que mi proceso fue sentarme a decir, quiero volver a mí, ¿qué es lo que me mueve a mí? Y empecé como con meditaciones, y esto me costó un tiempito de empezar como a entender, y a lo que llegué fue el movimiento consciente, que para mí ha sido, y me acordé de esta clase de expresión corporal que yo soñaba con tenerla, era 2 veces a la semana. Y yo era como, quiero tener esa clase, porque claro, yo me sentía como súper libre y salía de esa clase sintiéndome liviana. ¡Wow! Y ahí empecé entonces a investigar pues todas estas prácticas, que es biodanza, 5 rhythms, que son los 5 ritmos. Y empecé como a entender cómo el movimiento consciente es un portal para la sanación y para llegar también al éxtasis. Hay una práctica que se hace en todo el mundo que se llama ecstatic dance, y ecstatic dance es cómo llego al éxtasis sin ninguna sustancia, cómo llego a ese trance, a esos estados como expandidos de conciencia sin ninguna sustancia, y uno de esos es el movimiento. Fíjate que nuestros ancestros bailaban mucho.
Sí. Y había como bailes y rituales de baile con tambores y la gente bailaba, pero no bailaba como todos vamos para el mismo lado. Era como a través del movimiento, y eso viene de hace siglos y siglos, el movimiento consciente. Entonces empecé como a juntar todas estas prácticas, a entenderlas, a practicarlas. Y dije, quiero crear como mi propio método, porque a mí la meditación ha sido como una cosa transversal en mi vida y me ha ayudado mucho. Cómo la meditación y cómo el movimiento se pueden juntar. Y es cómo creo esta práctica, que a mí me encanta la música además. Entonces, cómo a través de la música, desde los impulsos, y empecé como yo solita en mi cuarto a bailar y a entender, y llegué como a crear Free Flow Dance, que es más que una meditación, es como un viaje que yo te voy llevando como a esa curiosidad, como a hacerte preguntas, a volver a mirarte a ti, a volver a mirar tu autenticidad, cómo se mueve mi cuerpo. Y el baile genera muchísima resistencia, porque el miedo más grande que tenemos los seres humanos es al que dirán, es al juicio de los demás. Y el baile, pues los que no somos coordinados, a mí porque no me ha dado pena nunca nada, igual yo me iba a las clases de rumba y bailaba, pero hay gente que le da pavor, porque si no lo haces bonito, entonces pues te juzgan, ¿sabes? Y cómo en esta práctica, cómo tú ves a la gente muerta del susto, o sea, yo creo que prefieren el hielo y morirse allá debajo congelados, No. que bailar a ti, porque te encanta moverte y bailar, y como que has explorado todo eso, pero de verdad, Kate, yo veo mucho miedo ahí, y es muy lindo como ver a la gente cuando ya entra como en este trance de cómo se empiezan a mover de una libertad y salen diciendo, Mitch, esto fue lo que más me gustó, porque es que pude como liberar y pude ser yo. Y la gente tiene tanta necesidad de ser esa persona, de ser único, de expresar su autenticidad. Hay mucha necesidad de eso, porque vivimos como todos en cajas, y todos hacemos lo mismo, y todos nos peinamos igual, y todos nos cortamos el pelo igual, y entonces se puso de moda el pantalón, no sé qué, entonces todas con el pantalón. Y es cómo encuentro esa autenticidad y cómo me muevo yo. Y en somática también es mucho con la voz, es cómo encuentro mi voz, mi voz. No todo el mundo copiar al otro, y ¿sabes? Entonces es una práctica muy, muy poderosa, muy linda, y es simplemente como dejarse llevar por el impulso. Es hermosa, y yo se los recomiendo a las personas que no lo han hecho. Lo pueden hacer en The Wake Up Journey, y lo hacen una vez al mes. Una vez al mes, ahí en la página de wakeup.journey, ahí nos pueden encontrar. Y es todo un viaje, no solamente es Free Flow Dance, sino es respiración. Es un viaje un poco de muerte y renacimiento. Es cómo dejo morir eso que, una muerte simbólica, pero que es tan importante. Y cómo, fíjense que el ciclo de la vida es, todo el tiempo estamos muriendo y renaciendo, todo el tiempo. Y es ese ciclo natural. Entonces, para recibir, tengo que soltar y tengo que dejar ir también. Entonces, es una práctica muy linda, y cerramos con Free Flow Dance. Y es súper linda. Es muy bonita, y sí, yo la he hecho, y yo creo que cada uno es muy personal, porque cada uno lo vive desde su experiencia, y la mía fue increíble, por más de que a uno nos gusten más unas cosas que otras, pero creo que de todo se rescata el entendimiento y la mirada hacia nuestro cuerpo, y esa conexión que puede habitar entre mente, cuerpo y espíritu en uno mismo. Es especial, es especial. Sí, los invitamos porque es muy lindo. Los invitamos. Y Pablo también hace un trabajo tan lindo, sí, ahí, y bueno. Con la respiración. Se combina muy bien, sí, todo lo que hacen ustedes dos. ¿Has presenciado momentos en los que alguien se transforma profundamente simplemente permitiendo que su cuerpo se exprese? ¿Algo que recuerdes, que digas, esto lo tengo muy claro? Sí, una vez en The Wake Up Journey, una mujer se mete a la tina, y eso, la tina también es muy somática. El hielo, porque ahí como que pues ahí es completamente somático, es como mi cuerpo me sostiene acá. Entró a la bañera y empezó a tener un ataque como medio de pánico, un poco como, no era un ataque de pánico, pero empezó a tener mucho miedo, y me decía, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir.
Y entonces, bueno, yo la sostuve y empecé como a... su mamá había trascendido y yo le decía, tu mamá te está sosteniendo, pero tengo miedo a morir, y yo no sé por qué, yo sentía la presencia de la mamá como sosteniéndola. Y yo, acá está tu mamá, te está sosteniendo. Y ella me decía, es que tengo mucho miedo a morir, a morir, a morir. Y entonces yo le decía, ve una luz. Porque ya ves que lo hacemos con los ojos cerrados, tapados con... Y yo le decía, observa que hay una luz, guíate por esa luz, guíate por esa luz. Y de repente hizo como, ¡guau!, como una explosión, que yo dije, ¿qué pasó acá? Y se empezó a reír, y tú no sabes el éxtasis, o sea, de pasar de me voy a morir, a como una explosión como de éxtasis. Y yo como que no entendía muy bien, pero yo ahí conectada como con la energía. A mí me llegaban como decirle, está la mamá acá, ve una luz, pero yo no entendía, y de repente se empezó a reír y empezó a dar gracias por la vida, no sé qué, Y después le pregunté, le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, bueno, cuando yo iba a nacer, me iba a morir, o sea, en el parto estuve a punto de morir. Y es, o sea, como que el agua y el frío y lo oscuro me llevaron a ese momento. Y entonces sentí como fui a ese momento, y cuando vi la luz, como que no sé qué pasó, pero salí, tuve esta explosión como de renacimiento. Y claro, la mamá era porque pues la mamá la estaba pariendo y también estaba como en peligro de muerte. Entonces esa es la experiencia como más increíble que yo he tenido, como de cómo el cuerpo, como una experiencia somática, te puede llevar como a una sanación de un miedo que ya no había ido ahí, y cómo eso significó como renací y como que salí. Entonces es como la más. Y en otras he visto como liberaciones también muy lindas en Free Flow Dance, en la respiración. He visto cosas muy bonitas también, porque el cuerpo se expresa y el cuerpo vibra, y lo que te digo, cuando el cuerpo como se hace cargo, el sistema nervioso tiene formas de liberar que tú no te estás dando ni cuenta. Y como la gente como que sacude, vibra, la gente levanta brazos y se sentía como una energía acá, y como juegan como con esa energía con los brazos. O sea, hemos visto cosas muy lindas, pero solo eso sucede cuando apagamos como ese centro de pensamiento, ese neocórtex. Dicen que en el parto el neocórtex se apaga, o hay que cuidar, digamos, a la mamá, de que ese neocórtex no esté como en trabajo, porque si estoy con los miedos, con el no sé qué, el cuerpo lo bloqueas. Si tú dejas que esa parte, como ese cerebro como reptil, haga su instinto, y la medicina se ha vuelto, el nacimiento se ha vuelto muy y las mujeres tenemos el instinto, o sea, de parir, punto. Pero cuando entra ese centro de pensamiento con los miedos, con la amígdala a mil, diciéndote peligro, porque es que a mí me contaron, es que mi amiga, es que mi mamá me habló de... Y cuando entra todo eso, entonces el trabajo un poco de las parteras y las dulas es como cuidar a la mamá de ese neocórtex. Es como no le hablen, no le digan, o sea, la luz bajita, nada de amenazas, porque necesita como ese centro como apagarse un poquito y poder seguir el instinto. Y eso es lo que sucede en la respiración, que el centro de pensamiento se apaga, y entonces no hay miedo, y el cuerpo empieza como a poder, ¡ay, me puedo liberar! Por fin puedo como expresarme, cuando no está eso ahí. Así es, Mish. Qué lindo lo que te ocurrió, de verdad. Muchas gracias por compartirlo. Y por último, ¿cómo titularías tú este episodio? Conexión profunda con el ser. Me encanta, me encanta. Y con el cuerpo, pues con el ser que somos todo, ¿no? El ser no es, porque uno piensa a veces en el ser. Sí. No, el ser es la mente y la energía y nuestro cuerpo. Qué lindo, Mish. Quizás uno de los grandes aprendizajes de esta conversación es recordar que el cuerpo no está separado de nuestra vida interior, como lo mencionabas tú. El cuerpo también piensa, el cuerpo también recuerda, y el cuerpo también sabe. Aprender a habitarlo con presencia, con honestidad y con sensibilidad puede convertirse en uno de los caminos más profundos de autoconocimiento y transformación.
Tal vez la invitación que nos deja este episodio es empezar a preguntarnos algo muy sencillo pero muy poderoso. ¿Cómo estoy habitando mi cuerpo hoy? Mish, gracias por acompañarnos hoy en Impactando Vidas, por compartir tu camino, tu sensibilidad y esa forma tan hermosa de recordarnos que el cuerpo también puede ser un portal hacia la conciencia. Gracias, Cata. Gracias. Gracias por este espacio, gracias por tu energía también, por abrir este espacio tan lindo y que la gente pueda como explorar más allá de lo evidente, más allá, y conectarse más con lo que importa en realidad, que es este vehículo que tenemos. Linda, gracias, me encantó el espacio. A mí también que hayas estado acá y nos aportaste demasiadas cosas y sentí una conexión muy grande contigo, impresionante. Sí, no, yo era como mirándote en los ojos y era como... Sí, yo también. Por allá adentro. Me pasó exactamente contigo, o sea, nunca me ha pasado eso, me pareció demasiado lindo, así que mil gracias. De todo corazón. Gracias, y gracias a ustedes también por estar acá y así es. Vernos. Gracias. Este episodio suena como suena gracias al talento de Felipe Gómez Mejía, productor de audio, quien no solo escucha, sino que transforma cada silencio en emoción. Si estás atravesando un momento difícil o algo de lo que escuchaste aquí tocó tu corazón, escríbeme por mensaje directo en Instagram como @bytrefri o comenta en este episodio. Soy Catalina, la guía que tu alma pide en silencio. La dirección, producción y edición estuvieron a cargo de Catalina Aldana Duque. La música, grabación y edición audiovisual fueron obra de Felipe Gómez Mejía. Feel It. Si este episodio te gustó, apóyanos en nuestra vaca y ayúdanos a seguir creando contenido que impacta vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio.